Esto no significa que no haya otro, pero básicamente son dos los tipos de pactos de socios que son los más representativos. Por un lado, los protocolos de la empresa familiar y por otro lado, el pacto de sindicación de acciones. El protocolo de la empresa familiar es un contrato que se celebra por los socios de una empresa familiar y que tiene la particularidad que incluye también a aquellos familiares que, si bien hoy no son socios, pueden llegar a serlo en cualquier momento. Estos protocolos reglamentan no solo cuestiones societarias, sino mucho más. Reglamentan cuestiones vinculadas con la familia, con la empresa, con la propiedad. Muchas veces se abocan en la regulación de cómo se van a crear los órganos de la empresa, cómo profesionalizarla, cómo lograr que trabajen, en los casos en que se decidan que lo hagan, los distintos miembros de la familia en la empresa, cómo se van a incorporar las nuevas generaciones, cómo se van a repartir los dividendos, cómo se van a utilizar los fondos de la sociedad. Este protocolo de la empresa familiar es asimilable al pacto de sindicación de acciones, repetimos e insistimos con el concepto, son dos especies de un mismo género, pero difiere porque es más amplio, ya que comprende aspectos familiares y también aspectos morales y culturales, es mucho más fuerte por su causa y porque normalmente es un requisito sine qua non que sea unánime, tiene un valor que trasciende lo jurídico porque son también una ley moral y una ley familiar, y es también institucional porque muchas veces se traduce y repercute y genera estatutos, reglamentos, usufructos, fideicomisos, testamentos. Sin duda permiten un mayor funcionamiento social y disminuyen los conflictos. Cuando más regulan estos protocolos de familia las cuestiones que pueden aparecer en la empresa familiar, menos posibilidades hay de que haya discrepancias o problemas posteriores. Prevén normalmente cláusulas de prevención, detección, gestión y resolución de los conflictos, y obviamente son pactos que cuanto más pronto se hacen, mucho mejor. Lo óptimo sería hacerlo al comienzo de la vida de la sociedad, pero también se lo puede hacer más adelante, aunque obviamente puede estar mucho más contaminada su redacción cuando ya hay un clima enrarecido por un conflicto societario o por algún tipo de problema, pero muchas veces sirven también para superarlo. Y dentro de ese género de los pactos societarios, además de este que acabamos de analizar, que es muy importante, pero que no es el más difundido, me refiero al protocolo de la empresa familiar, la segunda especie, que es por ahí el que más va a ocupar nuestra atención hoy, es el pacto de sindicación de acciones. De nuevo, se trata de una especie del género, del contrato en particular entre los socios. Sus antecedentes se remontan a tiempos pretéritos, ya se lo utilizaba en la Edad Media. Se localiza su aparición en el Trust anglosajón. El Trust anglosajón ha sido la fuente de instituciones muy utilizadas en todos los ordenamientos jurídicos occidentales. A partir de ahí nacieron el fideicomiso y también la sindicación de acciones, porque el Bow Trust es en definitiva la matriz originaria de esta idea, que es reunir a los socios y decir, bueno, vamos a hacer un pacto de sindicación que va a ser una herramienta que nos va a permitir anticipar el resultado de las decisiones societarias. Obviamente que cuando se celebre este tipo de acuerdos se influye en el comportamiento de los socios porque empiezan a tener una congruencia entre los intereses del grupo que forma el sindicato con el interés que en definitiva tenía la empresa. Influyen este tipo de acuerdos mucho en la vida de una sociedad y resguardan el interés muchas veces de la mayoría, pero también en muchas ocasiones el de la minoría. Esta institución en nuestro país no tuvo una regulación, sino solo una mención tangencial. O sea, el derecho argentino no ha abordado la temática y diría yo que ha perdido reiteradas veces la oportunidad de legislar adecuadamente
un tema tan importante como son, o dos temas tan importantes como son los pactos de familias y los pactos de sindicación de socios, o como el género, el tema de los acuerdos entre accionistas. La regulación, si se quiere, más que regulación, la mención que hace el derecho argentino es tangencial. Hay una ley de reforma del Estado que preveía que cuando se le entregaban a los empleados de las empresas privatizadas acciones, se formaba una sindicación para que esos empleados pudieran ejercer los pactos políticos hasta tanto se desprendieran de esa participación accionaria que habían recibido. La ley del mercado de capitales, aunque en realidad el decreto de transparencia de la oferta pública, que es su antecedente, que es el decreto 677 del 01, que es muy conocido porque fue un decreto que revolucionó el mercado de capitales argentino, lo preveía estos pactos, pero de una forma tangencial como una mención a la obligación de información que tienen las sociedades cotizantes, que tenían el deber de comunicarle a la Comisión Nacional de Valores cuando se habían o cuando se hubieran celebrado pactos de accionistas. O sea, no se los regulaba, pero se mencionaba que existían, o sea, se reconocía su existencia. El anteproyecto de reforma del año 2005 de la ley de societaria, de la ley de sociedades comerciales en ese momento, los reguló, los previó y los reguló, pero lamentablemente cuando se reformó el Código Civil y cuando apareció la Ley General de Sociedades, como lo dije, se perdió la oportunidad de hacer una regulación más comprensiva y más profunda. El nuevo Código Civil refiere en un artículo que un sector de la doctrina, que es el 1442, que hay un sector de la doctrina dice que ahí está la legislación. Bueno, se lo puede incluir ahí, no suma mucho su inclusión, son contratos que tienen más que ver con la colaboración, la organización y participativo, y se caracterizan porque tienen una comunidad de fin, que es cierto que existe en los contratos de sindicación de acciones. Pero no suma mucho porque el régimen general es similar al régimen previsto para este tipo de contrato, en donde hay libertad de formas y contenidos y producen efectos entre las partes. Con lo cual, llegamos a la conclusión que en el derecho argentino este tipo de acuerdos no está adecuadamente regulado, lo cual no significa que no se celebren o no se puedan celebrar, y de hecho, desde el año 1982, en donde se dictó el fallo jurisprudencial señero en este asunto, que es el fallo Sánchez contra Banco de Patagonia, la jurisprudencia y la doctrina los acepta, pero por supuesto sería muy conveniente una adecuada regulación para reducir o hacer cesar ciertas cuestiones que están en un ámbito de incertidumbre. En líneas generales, el trabajo doctrinario ha permitido clasificar estos pactos de sindicación de acciones. Una primera clasificación puede tener que ver con el aspecto subjetivo. Son acuerdos o contratos que pueden celebrarse entre los socios de una sociedad, pueden ser unánimes o no, pueden ser todos los socios o un grupo de socios, puede ser también celebrados entre algunos socios con administradores societarios o entre algunos socios con terceros, puede haber también pacto de sindicación de acciones entre los socios y la propia sociedad, aunque ahí hay un sector de la doctrina que hace algunas reflexiones en contra de esa posibilidad. Una segunda clasificación le pone énfasis en la finalidad, y esta es más interesante porque nos acerca a la utilización práctica de este tipo de acuerdos o pactos de sindicación de acciones. Si nosotros dividimos los pactos de acuerdo a su finalidad, podemos hacer dos grandes clasificaciones que son los pactos de mando o de voto y los pactos de defensa o bloqueo. En el pacto de mando o de voto, lo que se hace es, se acuerda la forma en que los socios van a votar en la asamblea. El contrato impone una forma de votar o un procedimiento para tomar decisiones en el sindicato que luego se va a tener que trasladar a la asamblea. O sea que en este contexto se utiliza el voto para alcanzar, para conservar o para aumentar las mayorías, con lo cual el voto se convierte en un instrumento, se transforma en un foco de poder.
es un instrumento para controlar el órgano de gobierno societario y a través de él para controlar el órgano de administración societaria. El segundo grupo son aquellos acuerdos que tienen que ver con la defensa o el bloqueo y tienen sobre todo énfasis en lo que son restricciones a la transmisibilidad de las acciones. ¿Qué es lo que buscan? Limitar o condicionar la transmisibilidad de las acciones. ¿Para qué? Para preservar el elenco social durante un tiempo determinado y que ese elenco no se modifique. Muchas veces se producen pactos que combinan ambas situaciones. De hecho, se dice que los pactos de mando o de voto necesitan, para poder ser efectivos, también que haya pactos de defensa o bloqueo, es decir, que se prevean restricciones a la transmisibilidad de las acciones porque de otra forma no serían eficientes. ¿Cómo instrumentamos? ¿Dónde se plasma este tipo de acuerdo? Se lo puede instrumentar y plasmar dentro o fuera del estatuto. Muchas veces se lo hace afuera del estatuto. ¿Por qué? Bueno, puede haber razones de privacidad o de confidencialidad. Puede haber imposibilidad legal porque se quiera poner cosas que quizás no sea conveniente poner en el estatuto o quizás se quiera poner cláusulas y obligaciones que no vayan de la mano con los criterios de la autoridad de contralor, con lo cual si lo ponemos en el estatuto vamos a chocar contra una pared cuando pidamos la inscripción de la sociedad. ¿Y cómo concretamos operativamente este pacto de sindicación? Bueno, la posibilidad para esta concreción de los pactos de sindicación de acciones es muy amplia. Se puede hacer un contrato de accionistas que prevea que el propio socio que está sindicado, que hizo ese acuerdo de sindicación, va a votar. Se puede avanzar un paso y obligar a ese socio que además de firmar el contrato, otorgue un poder que puede ser revocable o irrevocable para que sea un tercero el que ejerce el voto. Se puede dar un paso más alto y transferir las acciones a un fideicomiso o a una sociedad holding. Y en este caso ya no va a votar el socio, va a votar el fiduciario o el representante de la sociedad. Se puede recurrir también a la separación entre el usufructo y la nuda propiedad, con las consecuencias que vamos a tener en el ejercicio del voto. En todos los casos, el mismo sindicato puede decidirlo en el propio contrato o en un momento posterior cómo se va a votar. Y también pasa con frecuencia que cuando se hace este tipo de acuerdos societarios, se crean órganos internos como